para vivir por el Señor. ¿Qué sacrificio? Tenemos que sacrificar de vivir una manera por nuestra carne, para satisfacer nuestra carne, para obedecer la palabra, porque muchas veces la palabra nos pida o nos ordena para hacer algo contra que nuestra carne quiere hacer. Entonces, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, cada día mis pasos, que siempre viva en tu voluntad. Este debe ser el deseo de cada uno de nosotros, honestamente. Es el parte de crecimiento espiritual. Para crecer espiritualmente es para decir que ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a aprender su palabra. Vamos a entender que Él está ordenando a nosotros a hacer para andar recto con Él. Nos salvó de nuestros pecados, pero también nos enseñó, nos ordenó para cambiar, para empezar a aprender sus caminos, para caminar recto con su palabra. En nuestra carne tenemos una guerra siempre peleando contra nosotros para tener deseo, para satisfacer nosotros mismos. Estamos pensando en nuestro espíritu y nuestra alma que estamos sirviendo lo que yo quiero. Honestamente, cuando estoy diciendo que yo quiero, que estoy diciendo es que mi carne quiere, estoy listo para seguir mi carne. Mi espíritu y mi alma están libres para seguir cualquiera jefe, mi carne o Dios. Pero antes de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, de verdad, yo tengo un jefe en mi vida, mi carne. Que mi carne quiere, que mis sentimientos, mis emociones quieren, es lo que voy a seguir. Y voy a decir que ese es correcto, esa es la verdad, ese es que mi carne quiere. Pero la palabra dice que mi carne pelea contra el Espíritu de Dios que mora en mí. Ahora yo tengo Dios como mi Padre. La palabra dice en Juan capítulo 8, que vamos a leer un momentito. Jesucristo está hablando de dos familias, la familia de Dios, la familia del diablo. Donde el diablo es un padre de los que no son salvos. Que está diciendo es que nacimos en este mundo y el diablo está guiándonos afuera. Él no es un Dios como Dios, Él no es un padre así, Él es un ángel caído, es que el diablo es. Pero Jesucristo dijo, Él es tu Padre, porque sigue a Él en tu carne. Entonces, para cambiarnos tenemos que seguir otro jefe. Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda para hacerlo. Pero tenemos que aprender, crecer aquí, para guiarme en sus órdenes. Mi caminar por mi voluntad, cambie eso, muéstrame, enséñame. En esta mañana podemos ver en Romanos que los judíos tenían problema con la ley. Ellos quieren seguir la ley, aunque no estaban siguiendo la ley. Ellos están dando órdenes para los demás para seguir, pero ellos mismos no están siguiendo. Hipócritas. El Señor está enfrentándoles por eso también. Y enseñando que esta ley vino para mostrarles que son pecadores en necesidad de un Salvador, un ayo. Ya estudiamos esta parte. Pero vamos a ver Romanos 3, capítulo 3, versículo 9 y 10 para recordarnos. Vamos a leer los versículos nada más para poner en orden. Romanos 3, 9 y 10, que dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando mejor que los judíos o gentiles, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, todos son pecadores. Como está escrito, dice en 10, no hay justo ni aún uno. Podemos ver también en versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Está hablando de los judíos que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira que 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie puede ser justificado por la ley, judío ni gentil, delante de él. Otra vez. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entendemos que la ley vino para mostrarnos que somos pecadores. Ahora vamos a pasar Romanos capítulo 4, versículo 1. Aquí tenemos esa ilustración de la justificación por la fe. Pablo está continuando a hablar. Él empieza con una pregunta.
una pregunta aquí. Él dijo en versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No la ley. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Antes de continuar, vamos a ver aquí en versículo 1 que dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Pueden buscar conmigo en Isaías 51, versículo 2. Isaías 51, versículo 2. Aquí Isaías está hablando y mencionó a Abraham. Con él dijo, mirad a Abraham, vuestro padre. Está hablando los judíos. Mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Aquí Dios le llamó, mirad a Abraham, vuestro padre. Él dijo aquí, porque en versículo 1, en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Todos dicen, Abraham es nuestro padre. Mira aquí en Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo 3, 9. Mateo capítulo 3, versículo 9. Aquí el Señor se ha enseñado, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Él está diciendo, cuida judíos, cuida ustedes que dicen que Abraham es mi padre, somos descendientes de Abraham. Posiblemente nacieron en este linaje, pero él está diciendo aquí, y no pienses decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. No solamente humanos, Dios es todopoderoso. Cuida con sus pensamientos. Mira aquí en Juan 8, 31. 8, mencioné hace un poco algo de eso. En Juan 8:31. Jesucristo va a hablar de Abraham y ellos. Yo voy a leer de 31 hasta 45, con énfasis en versículos 33 y 39, pero vamos a escuchar esa conversación. Aquí en 31, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, los judíos dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Aquí está.
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mira 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, Jesucristo dijo a ellos, los judíos que creen que Abraham es su padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es que el hijo del diablo. Y Jesucristo llamó al diablo un padre. Tu padre es del diablo. Si Abraham de verdad era tu padre, ¿qué está diciendo? Yo sé que son descendientes de Abraham, pero no son de Abraham. No está pensando correctamente. Tu corazón no está correcto. Abraham recibe la promesa de Dios por su fe, porque él creó Dios. Vamos a ver otra vez aquí en Romanos capítulo 4, en versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó Dios. ¿Creyó Dios? Sí, vamos a ver en Génesis 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 a 6. Aquí está, en Génesis 15, versículo 1. Voy a leer 1 a 6. Mira qué dice. Después de estas cosas vino a la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué? Por justicia. ¿Por qué Abraham creyó? Antes que Jesucristo vino y murió en la cruz, por fe, Abraham. Por fe, David creyó Dios, su palabra, y andó con él. Por fe, justificado. Por fe. Vamos a rezar Romanos 4. Entonces yo voy a continuar leyendo versículos 3, 4, 5 y 6 y también 7. En Romanos 4, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Recuerda, aquí,
Pablo está hablando a los judíos que creen que los gentiles tampoco pueden ser salvos, pero él está explicando, hey, ustedes tienen problemas también. Mira, nadie está justificado por la ley. Nadie está justificado por sus obras. Muchos creen que yo soy una buena persona. Lo siento, no sirve. Estoy guardando la ley. Lo siento. La ley vino para mostrarnos nuestra necesidad por un Salvador. Es porque leo aquí en 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Exactamente como Abraham. 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos por la gracia de Dios por fe. Mira aquí en Salmos 32, versículo 1. Salmos, capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice aquí David en Salmos 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mira aquí, Dios hizo un plan, dice su palabra desde el principio, para salvarnos de nuestros pecados. Y por fe, los hombres, profetas del Antiguo Testamento, la ley no les salvó, pero la ley les mostró que son pecadores. Y están esperando por Jesucristo llegar, como la palabra dice, su simiente, que era Jesucristo. Pablo dijo, como él dijo, no dijo con varias, pero uno, Jesucristo. Varias generaciones después, literalmente 42 generaciones después. Vamos a continuar a leer en Romanos, porque yo quiero llegar a otra parte aquí en este capítulo para mostrarle. Pero él dijo aquí, en versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Recuerda circuncisión? ¿Quién tenía circuncisión? Los judíos, ¿ok? Los judíos. Entonces, cuando él habla solamente de los de circuncisión, él está hablando de los judíos. Okay, porque aquí él está mostrando no hay una diferencia entre los judíos y gentiles como nosotros. Si no es judío, es gentil. Okay, ese es uno de los dos. Todos van a caer entre uno de los dos. Entonces en 9 él dijo, es pues esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión, los judíos, o también para los de la que incircuncisión, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Okay? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo? Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, antes de circuncisión. Este pasó con Abraham y Dios antes. La palabra va a explicar por qué también. Mira aquí en 11. Y recibió la circuncisión como ¿qué? Señal. Como un señal. Algo físico. Un señal para mostrar. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como ¿qué? Sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, esta circuncisión era un señal y sello de la justicia de la fe
que él tenía. Él creyó Dios. De verdad, él creyó Dios en algo específico que vamos a leer un momentito. Voy a guiarle allí para ver exactamente qué era esta promesa de Dios que él creyó para contar la justicia. Y vamos a leer y entender la historia de Abraham. Algo muy interesante. Pero vamos a continuar hasta 19 primero, porque quiero dejar todo en contexto. Entonces, él dijo aquí en 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de ¿qué? Todos los creyentes, no solamente judíos, pero gentiles también. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, si era por la ley. Pero no es por la ley. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pablo está diciendo a los romanos. Aquí en 17. ¿Cómo está escrito? Te ha puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué estás hablando aquí? Vamos a ver. Busca conmigo, por favor, en Génesis capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Nosotros vamos a leer este capítulo. Estamos tomando una pausa para entender este Abraham. ¿Qué es este dicho de fe y la promesa? ¿Y qué estás hablando de su edad? ¿En referencia a qué? Necesitamos parar un momentito para entender. Aquí en Génesis capítulo 17, nosotros vamos a leer un poquito este capítulo para entender de este Abraham. ¿Cuántas veces escuchamos de Abraham en la Biblia y Padre Abraham? Y esas canciones que estamos cantando con los niños y muchos de nosotros sentando aquí en este momento sin una pena, no quieren levantar sus manos, pero muchos aquí honestamente no tienen ninguna idea de quién es este Abraham. Es tiempo para cada uno de nosotros tomar un tiempo para ver este Abraham. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta promesa? ¿Qué pasó? Aquí está, Génesis 17, versículo 1. Voy a leer 1 hasta 27. Creo que es todo el capítulo. Vamos a ver. Ya sé, así es. Es breve, pero por favor se queda conmigo. No quiere perder esta bendición, porque mucha referencia vamos a hacer en los días adelante a esta historia para entender qué está pasando. Era Abraham de edad de 99 años, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en versículo 4, y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Aquí es donde Dios cambió su nombre. ¿Por qué? Porque te ha puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham por esta razón, porque él va a ser padre de mucha gente. Mira 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ese es mi pacto. Ok. Ya viene. Él dijo, este es mi pacto. Cuando dice algo así, este es el punto. Que guardaráis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Abraham y los judíos es un señal, pacto. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será contada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquí, 15. Dijo también Dios a Abraham, y Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblo vendrán de ella. Mira 17. Entonces Abraham, ¿cuántos años tiene Abraham? 99. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, porque ¿cuántos meses pasa? 9 meses, ¿verdad? Él tiene 99 años, 9 meses después, más o menos 100 años. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y será ya de 90 años, ha de concebir Sara. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará,
y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Mira 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años. 13 años. Cuando fue circuncidado la carne de su prepucio, en el mismo día fueron circuncidados a Abraham y Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Aquí tenemos la historia y continuó de allí. Porque él creó Dios. ¿En qué? Que va a hacer algo grande en él y por su hijo Isaac, que van a hacer de Sara. No Ismael, Isaac. Pero la palabra dice, él creó Dios. ¿En qué? Que Dios va a hacerlo. Él creó Dios que Sara va a tener un hijo, Isaac. Y tenía un hijo. Con él tiene 100 años y Sara 90 años. Un milagro otra vez, ¿verdad? Que Dios hizo en ellos para cumplir este. Pero porque Abraham creó Dios hizo este pacto y fue para circuncidarse después. Después de escuchar, después de creer, antes era circuncido, fue para hacerlo. Ok, entonces podemos ver en orden, porque tomamos 3 minutos para leer capítulo 17. Ya entendemos qué pasó con esta promesa y pacto. Ahora vamos a rezar a Romanos capítulo 4. Podemos ver aquí que Pablo está probando a enseñar y decir a los judíos, no ponga tu confianza en ser descendiente de Abraham, porque Dios puede llamar descendientes de Abraham por las piedras. Es por fe. Abraham tiene fe antes del señal y después. Él creó Dios y nació un bebé, Isaac, que después también Dios puso en su corazón para llevarle a un monte para sacrificarle, para probar su fe. Pero Dios no permita a Abraham matar a su hijo Isaac. Pero cuando él estaba ya sobre la leña, después de sacar este cuchillo, Dios dijo, espera, y tiene un animal allí preparado por ese sacrificio para hacer a Dios. Porque Dios dijo, es mi hijo que va a morir por pecados. 42 generaciones después de su linaje Abraham va a nacer Jesucristo. Ahora vamos a continuar, empezando aquí en versículo 19 y vamos a continuar. Aquí dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta fe de Abraham, él tiene fe que Dios puede cumplir toda su promesa. Tenemos promesa para nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros, los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador? Que Jesucristo regrese para nosotros. Por fe, Abraham creó Dios. Nosotros tenemos este tipo de fe para ser, somos hijos de Abraham por adopción
en la familia, porque dice aquí en 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros aquí en Romanos, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro. Aquí está, eres haciendo nuestra fe en Dios también, que va a levantar nosotros, los que creen en Jesucristo. Dice aquí en 25, Él cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a ver en versículo 23, y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Para ser justificado por fe. Abraham por fe justificado. Nosotros por fe. ¿Fe en qué? En Dios y su palabra, que Jesucristo vino, murió y resucitó para salvar a nosotros. Jesucristo murió por todos, pero Jesucristo no va a salvar a todos. ¿Por qué no? Porque no todos van a aceptar por fe. Es decisión de cada persona. Dios envió a Jesucristo para morir para todos ser justificado por fe en Jesucristo, salvo. Pero no todos van a recibir. Es como yo puedo decir, hey, tenemos un regalo por todos los miembros de la iglesia. Después del servicio pasa por su regalo cada uno. Pero algunos de ustedes no quieren regalo. Ni modo. Ya me voy a la casa. Algunos van a salir con regalo. Algunos van a salir sin regalo. Pero tenemos un regalo por cada uno. Dios tiene un regalo por cada uno. Salvación por fe. Pero yo soy pecador. Yo sé, es porque tenemos un regalo de vida eterna. Pero yo hice yo creí yo hice esas cosas. Dios dijo, yo sé. Es porque yo envié a mi Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para salvarle. Él pagó su cuenta. Tiene que confiar en Él. Dice aquí en Romanos 15:4. En Romanos 15:4. Estamos terminando con 2-3 lugares aquí. En Romanos 15:4. Dice aquí en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Esas cosas que Él escribió para nosotros aprender, las cosas que pasó con los judíos, disciplina de los judíos, mostrando a nosotros cómo Dios piensa, cómo Él también tiene expectaciones de nosotros para cambiar, para ser más como Jesucristo, para vivir una vida santa, no solamente para recibir a Jesucristo y decir, ya soy salvo, ok. Voy a disfrutar mi vida porque no puedo perder mi salvación. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y ya me voy a vivir esta vida. Dios no va a enviarme al infierno. Pero la palabra dice ahora porque somos salvos es tiempo para vivir santo. ¿Qué es eso? Es para cambiar nuestros caminos, para servir al Señor y su palabra. Y la palabra también dice, por cada uno de mis hijos tiene que dar cuenta a mí cara a cara cuando llegue a casa, para dar cuenta por su vida. ¿Qué vamos a decir al Señor? Con nosotros hacemos decisión para no cambiar nuestra vida, para agradar al Señor nuestro Dios que envió a su Hijo para salvarnos. ¿Qué vamos a decir a Él? Dice que no podemos mentir a Él porque Él va a ver nuestro corazón. Entonces, ¿qué más puedo decir a Él? De verdad, Dios, yo amo a mí mismo más que tú y Jesucristo. Te agradezco mucho por mi salvación, pero de verdad yo no tengo interés para vivir para ti. Es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer en mi carne, porque mi carne me pidió otras cosas que yo prefiero servir. Yo no quería decir eso, pero yo no puedo mentir a Él.
¿por qué Larry de verdad no vivió una vida justa en este mundo? ¿Por qué, Larry, no fuiste para evangelizar, para compartir el evangelio a su familia y sus amigos que te ordené? ¿Por qué no fue para ser discípulos como te mandé? Oh, de verdad, Señor, porque no puedo decir una mentira. Oh, de verdad, Señor, yo tengo más interés en los programas de televisión. Oh, me encantan los programas. Y de verdad, yo no tenía tiempo para evangelizar y para enseñar tu palabra, porque estoy bien involucrado en las series. Oh, Padre, tú sabes que tienen buen cine y buenas películas allá de Hollywood que yo disfruté. Y de verdad, yo no tenía tiempo por eso y los dos. Entonces, yo hice decisión para ir al cine a los domingos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué vamos a decir al Señor? Porque no obedecemos, porque no le amamos. Amamos nosotros más que Él. No queremos cambiar. Gente hace que quiere hacer. ¿Por qué estamos burlando a Dios? Porque amamos nosotros más que Él. No hay otra respuesta. 1 Corintios 10, 1. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 a 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 a 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos vivieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Con Moisés? La roca era Cristo. 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tenemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué está escrito? Para aprender, para entender qué pasará. Está escrito para nosotros, pero ¿cuántas veces estamos leyendo? Buen devocional esta mañana. Ok, ¿cuáles son nuestros planes para el día? ¿Cuántas veces tomamos tan light promesas de Dios, disciplina de Dios, cuando de verdad queremos un Salvador, pero no queremos un Señor jefe? No, esa es mi vida. Pastor, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo continuar a vivir así? Es tu culpa. Si estuve en la otra iglesia, ¿no van a decirme eso? Posiblemente. Yo puedo pasar a la otra iglesia y el pastor no hablar a mí así, es muy probable. Yo puedo pasar a otras iglesias, no me manda a hacer esas cosas, es muy probable. Pero ¿está haciendo nosotros bien? ¿O al fin de nuestra vida todavía tenemos que dar cuenta al Señor? ¿Y qué vamos a decir? Mi pastor nunca me dijo. El punto es, no importa dónde va a la iglesia o no, al fin de nuestra vida tenemos que ver al Señor cara a cara y cada rodilla va a doblar en frente de Él. Pero yo no creo eso. Y no importa que tú crees o que yo creo, que importa es que dice la palabra de Dios. Por fe, justicia. No por la ley. Eso es porque en capítulo 4, porque aquí en capítulo 4 de Romanos, Pablo está no peleando tanto con ellos, pero explicando a ellos. Hey, mira, ustedes judíos, escúchame.
Dios puede hacer descendientes de piedras, no solamente ustedes judíos. Es que está diciendo, es por fe, no por la ley. Ese es nuestro estudio de Romanos capítulo 4. El último 3 versículos quiero recordarles y terminamos con esta oración. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Una pregunta, hermanos. ¿Hay alguien aquí esta mañana que nunca hizo Jesucristo, Señor y Salvador, regalo de Dios para tener vida eterna, fe en él para ser justificado? Justificación es por fe en Dios y su palabra que dijo, envió a Jesucristo para salvarnos. ¿Creemos a él para recibirle o no le creemos? Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por Romanos capítulo 4 que está recordando a nosotros de la vida de Abraham. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo
como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas o preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.